Buenos días, o más bien ya tardes, buenas tardes, grupo de primer semestre. En esta hora vamos a continuar con la materia de física con el tema de aceleración, o también conocido como movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bien, la aceleración, hablar de aceleración, pues viene siendo el cambio de velocidad de un objeto en un intervalo de tiempo. Es decir, que dicho objeto en movimiento puede que tenga una velocidad inicial y al final puede que tenga una velocidad final. Y todo eso está bajo un intervalo de tiempo, ¿sí? Que es lo que se refiere a lo que es la aceleración. Bien, para determinar la aceleración, pues tenemos las siguientes fórmulas, ¿sí? Donde en esta fórmula conocemos, por ejemplo, la velocidad final y la velocidad inicial. Aquí el tiempo. Cuando en la aceleración nos da como datos la distancia, entonces podemos agregar la velocidad final y velocidad inicial, estas a su vez al cuadrado. Pero cuando nos piden nada más la distancia, entonces ahí tenemos la fórmula eh, que nos dice velocidad inicial más velocidad final sobre 2 que multiplica por el tiempo, ¿sí? Y bueno, y cuando tenemos lo que es únicamente la velocidad inicial y el tiempo y aparte la aceleración, entonces podemos aplicar esta fórmula. Esto va de acorde a los casos que se nos presentan. Bien, según Isaac Newton nos dice que lo que sabemos es una gota de agua, pero lo que ignoramos es el océano. Y pues y claramente tiene razón, ¿verdad? Estas fórmulas él las desarrolló, pero a lo que él dice, pues aún todavía nos falta que conocer. O sea, a lo mejor a lo que nos han enseñado quizá es la media gota de lo que podemos ignorar ante un mundo de conocimiento. Bien, vamos a empezar con la aplicación de estas fórmulas, ¿sí? En base a las fórmulas de la aceleración. Bien, vamos a ver el ejemplo 8. Nos dice, un autobús viaja en una carretera a una velocidad de 70 kilómetros por hora y acelera durante 30 segundos, hasta llegar a su límite de velocidad, que son 95 kilómetros por hora. ¿Cuál fue su aceleración? Bien, primero tenemos que agrupar los datos, ¿sí? Antes de resolver el problema, primero tenemos que agrupar, en este caso, los datos. Bien, ¿qué tenemos de datos? Nos dice que tenemos una velocidad ¿qué? Una velocidad inicial de ¿cuántos kilómetros? 70 kilómetros. A ver, 70 kilómetros por hora. ¿Sí? 70 kilómetros por hora. Y luego tenemos una velocidad final de 95 kilómetros por hora. Tenemos un tiempo de ¿cuántos segundos? 30 segundos. De 30 segundos. Pero nos pide la aceleración, cosa que no sabemos. Entonces, para usar la fórmula,
más bien para poder determinar la aceleración vamos a utilizar la siguiente fórmula. En este caso vamos a usar aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Bien, entonces vamos a sustituir, vamos a sustituir la fórmula en este caso. Bueno, según la aceleración se mide por metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí, en este caso, los 70 kilómetros de la velocidad inicial lo vamos a convertir a metros por segundo. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos 70 kilómetros. 70 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Sobre una hora. ¿Sí? Bien, entonces esto es igual, muchachos. Si lo convertimos a metros, esto nos va a dar un total de 70,000. Si lo convertimos a metros, ese es un total de 70,000. Pero tenemos que convertir a estas horas, tenemos que convertirlas en segundos. Si sabemos que un minuto equivale a 60 segundos, ¿cuántos minutos equivalen una hora? O sea, sería 60 por 60, que sería un total de 3,600 segundos en una sola hora. ¿Sí? Aquí son metros y aquí son segundos. Y únicamente lo que hacemos es hacemos una simple división. Una simple división entre 70,000 entre 3,600. Y nos va a dar un total de 19, bueno, a ver si nos sale el 9, 19,4 metros por segundo. ¿Sí? 19,4 metros por segundo. Esa es la velocidad en metros por segundo. Ahora vamos a hacerlo la velocidad final. ¿Sí? Arriba tenemos 95. Arriba tenemos lo que es 95. Como que no quiere salir bien estos números. $95 sobre hora. ¿Sí? Y esto es igual. Si los convertimos a metros, perdón, bueno, esto ya como que ya, bueno, como que ya me adelanté, pero son 95 kilómetros. Ahora, si los convertimos a metros, obviamente nos va a dar un total de 95,000. 95,000 sobre ¿cuántos segundos equivale a una hora? Equivale a 3,600. 3,600. 3,600. Aquí arriba son metros y abajo son segundos. Hacemos la división y nos va a un total de 26,36 segundos. Acá arriba eran 44 y aquí punto 36 metros por segundo. ¿Sí? 26,36. Bien.
Entonces ya que están en metros por segundo, ahora sí aplicamos nuestra fórmula de la aceleración, ¿sí? 26.36, que es nuestra velocidad final, menos 19.44 sobre 30 segundos. Y esto es igual. Aceleración es igual. Entonces lo que hacemos arriba es una resta. Con el apoyo de la calculadora vamos a hacerlo. Serían 26.36 menos 19.44 entre 30. Y nos va a un total de 0.23, ¿sí? Que sería metros por segundo cuadrado. Estamos hablando de aceleración, ¿sí? ¿Cuánto aceleró en ese lapso de 30 segundos? Aceleró 0.23 metros por segundo cuadrado, ¿sí? En el lapso de 30 segundos, ¿sí? De 30, en este caso 30 segundos. Bien, entonces ese sería el resultado, muchachos. Este sería el resultado. Bien, espero que haya quedado un poquito claro. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 9. Dice, un tren viaja a una velocidad de 32 metros por segundo y se detiene por completo después de haber recorrido 140 metros. ¿Cuál fue su aceleración y en cuánto tiempo se detuvo? Bien, primero vamos a anotar nuestros datos. Velocidad inicial, tenemos una velocidad inicial de ¿cuántos? ¿Sí? El tren empieza con 32 metros por segundo. Y en este caso, velocidad final. Bueno, como no nos dice la velocidad final, entonces, en caso de que no diga, muchachos, la velocidad final va a ser 0, ¿sí? Porque a lo mejor el tren viajó constantemente a los 32 metros por segundo y finalmente, bueno, pues se desconoce. Vamos a ponerle 0 metros por segundo. La distancia, aquí tenemos otro dato diferente que es la distancia, que son 140 metros. Y tenemos la aceleración, que es lo que nos están pidiendo, no sabemos. Y nos están pidiendo el tiempo, que tampoco no sabemos. Entonces, vamos a utilizar la fórmula donde nos habla acerca de distancia, ¿verdad? Más bien acerca de donde incluye la distancia, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en la fórmula, vamos a utilizar, en este caso, la segunda fórmula que tenemos ahí. Entonces, vamos a anotarla aquí. Aceleración es igual. Velocidad inicial, perdón, velocidad final. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 que multiplica la distancia. Bien. ¿Y cuál otro vamos a utilizar? Vamos a utilizar el tiempo. Sí, vamos a utilizar la fórmula en este caso, la fórmula de la distancia. ¿Por qué? Porque en esta incluye lo que es el tiempo. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 que multiplica por el tiempo. O sea, ¿cuál fórmula estamos utilizando? Estamos utilizando la tercera.
pero nosotros que necesitamos despejar el tiempo, necesitamos despejar t. Para poder despejar t, pues sencillamente, mira, ven este término, mira, tengo este término y tengo este, son dos términos, más que están pegados, ¿ya? Están pegados. Entonces, el término grandote, el término del paréntesis, si está multiplicando, ¿cómo le hago para poder pasarlo del otro lado? ¿Cómo lo hago? Pues lo voy a hacer dividiendo. Lo voy a hacer dividiendo, de tal manera que la distancia va a dividir, va a estar sobre todo es velocidad inicial menos velocidad final sobre 2. Y todo es igual a tiempo, ¿sí? O sea, lo que hicimos es que esto que estaba aquí, lo pasamos, si estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo. ¿Y dividiendo con quién? Ah, pues con la distancia. Solo que la distancia queda encima y todo esto queda abajo. Bien, entonces ya teniendo la fórmula, ya teniendo la fórmula del tiempo y la fórmula de la aceleración, ahora sí podemos sustituir los valores. Bien, entonces chicos, aquí no va a ser necesario convertirlos a metros por segundo porque ya está. Nada más sustituimos directamente la fórmula, que sería aceleración es igual. Velocidad final, pues tenemos 0 metros por segundo, menos velocidad inicial, que son 32 de velocidad inicial sobre 2, que multiplica a la distancia, que son 140. Lo vamos a poner entre paréntesis. Entre paréntesis, y esto nos va a dar un total de, bueno, arriba tenemos menos 32 metros por segundo, y abajo vamos a tener 280 de abajo. Entonces hacemos la, pero a ver, aquí hay un, espera, a ver, aquí hay un detalle que se me estaba pasando. Aquí hay un detalle que se me estaba pasando. Entonces me quedan acá arriba menos 32, pero recuerden que esto va al cuadrado. Esto va al cuadrado. Entonces recuerden que cuando un número negativo lo elevamos al cuadrado, o cualquier potencia par, va a ser positivo, siempre va a ser positivo. Entonces, con el uso de la calculadora, si ustedes son muy inteligentes, entonces ustedes pueden desarrollar, bueno, elevar el cuadrado a 32. Y les va a dar un total de 1024. 1024 sobre 280. Bien, y esto es igual. A ver, vamos a ver. 1024 entre 280 les va a dar un total de 3.65. De 3.65 ¿qué? Metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que nos indica por ahí. ¿Sí? Pero recuerden una cosa, muchachos, pero aquí, bueno, aquí sería, en este caso, más bien, este signo, muchachos, no debe estar ahí. Este signo debe estar acá, de este lado, porque era lo que estábamos haciendo, elevamos el cuadrado a 32. Entonces este signo queda a un lado, y esto va a quedar negativo, y esto al final nos va a quedar negativo. Solo que ahorita estaba viendo este ejemplo, y el signo queda de este lado, Si tuviéramos otra cantidad en lugar de 0, pues bueno, ya sería otra cosa, ¿verdad? Pero así nos queda. Entonces, cuando tenemos una aceleración negativa, quiere decir que en ese lapso
en ese lapso de en ese lapso de aceleración, pues hubo una desaceleración, o sea que como que el tren estaba bajando la velocidad, como que el tren ya no estaba acelerando más, entonces hubo una desaceleración. Por eso cuando le sale negativo es porque la aceleración, más bien se está hablando de una desaceleración. Bien, vamos a ver el tiempo. El tiempo nos dice que es distancia. Distancia, ¿cuánto es nuestra distancia? Son 140. Recuerden nuestros datos, 140 de distancia en metros y vamos a usar en este caso velocidad inicial que son 32 menos velocidad inicial final que son 0 entre 2. Entre 2. Bien, y esto es igual a 140 sobre 32 entre 2. ¿Y cuánto es 32 entre 2? 140 entre 32 entre 2, pues son 16. Son 16. Ahora 140. Vamos a hacer la división. 140 entre 16. Nos va a un total de 8.75. Que estamos hablando de segundos. Entonces quiere decirnos todo esto que en un lapso de 8.75 segundos el tren tuvo una aceleración de menos 3.65 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces así de esa manera se interpretan los datos. Bien, espero que este ejemplo haya quedado un poquito claro a comparación del primero. Bien, entonces esto de las fórmulas pues va dependiendo del caso, por eso hay que poner mucha atención en los datos. Bien, vamos a hablar del ejemplo 10. Bien, a ver, vamos a hablar del ejemplo 10, nos dice velocidad, bueno, dice un caballo parte del reposo y alcanza una velocidad de 15 metros por segundo en un tiempo de 8 segundos. ¿Cuál fue su aceleración y qué distancia recorrió? Bien, vamos a anotar los datos, velocidad inicial. Fíjense muy bien, un caballo parte del reposo, o sea, su punto de reposo, ¿a cuánta velocidad es? Cuando nos referimos punto de reposo, ¿a qué velocidad nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a 0 metros por segundo. Entonces nuestra velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. Bien, ahora velocidad final. ¿A cuánta velocidad alcanzó el caballo? A 15 metros por segundo. Ahora, esa velocidad final. ¿En cuánto tiempo? El tiempo, 8 segundos. Pero nos piden la aceleración, cosa que no conocemos, y nos piden la distancia, cosa que tampoco conocemos. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Bueno, pues la primera fórmula de la aceleración. Tenemos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo y distancia. Vamos a utilizar la fórmula de distancia que nos dice velocidad inicial más velocidad final
sobre 2. Todo multiplicado por el tiempo. Bien, recuerden que estamos utilizando estas fórmulas. Bien. Muy bien, entonces ya vamos a hacer la sustitución. La aceleración es igual. ¿Cuál es nuestra velocidad final? Son 15 menos velocidad inicial, que son 0, sobre 8. Y esto es igual, en este caso, esto es igual a 15 entre 8. Haciendo la división nos da un total de 1.800, o bueno, 1.87 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Ahora distancia. Distancia es igual. ¿Sí? Vamos a la fórmula. Distancia, velocidad inicial son 0. Más velocidad final, que son 15, sobre 2, que multiplica a tiempo, que son 8 segundos. 8 segundos. Bien. Entonces, empezamos en el paréntesis, ¿sí? Nos va a quedar un total a 0 más 15, nos va a quedar 15, 15 entre 2, nos da un total de 7.5 por 8, en este caso por 8, y hacemos la multiplicación, 7.5 por 8, nos da un total de 60 metros. Bien, a ver. Ok, 60 metros. Entonces, bueno, de acuerdo a esta distancia, el caballo alcanza una aceleración de 1.87 en un lapso de 8 segundos. Bien, entonces, ese es el resultado, muchachos. Vamos bueno, entonces con esto, muchachos, con esto vamos a dejar este tema. Y la actividad número 3, muchachos. Sé que algunos de ustedes me entregaron un cierto avance y los felicito, muchachos. Los felicito por su empeño, ¿sí? Entonces, nada más para que los que no han podido o los que sí pudieron, pero tuvieron dudas, entonces es para que nada más chequen el dato. Entonces, en la actividad número 3 de este tema, van a contestar a las preguntas, ¿sí? En el 5 ustedes van a ver esta tabla, y en base a esta tabla van a contestar las preguntas. Por ejemplo, ¿en qué intervalo de tiempo el movimiento del auto muestra una aceleración? Fíjense, el tiempo, bueno, fíjense que el auto va en línea recta. Y cada vez que pasa un segundo, cada segundo aumenta cuántos metros por segundo. Bueno, está aumentando en este caso 2 metros. De 10 a 12 son 2 metros por segundo. De 12 a 14 son 2 metros por segundo. De 14 a 16 son 2 metros por segundo. Y aquí son 0 porque aquí permanece constante. Aquí como que baja 1 metro y arriba aumenta 3 metros por segundo y aumenta 2 metros por segundo. Pero en este caso aquí nos está pidiendo el tiempo. Intervalo de tiempo de auto que muestra una aceleración. ¿En cuánto tiempo aumenta la aceleración? En este caso está aumentando a 1 segundo. A 1 segundo de tiempo. A 1 segundo. ¿Sí? ¿En qué intervalo es nula la aceleración? ¿En qué tiempo es nula la aceleración? Bueno, pues aquí vemos que aquí es nula la aceleración. Ustedes van a poner qué tiempo es nula la aceleración. Y así sucesivamente, ya para no ayudarles tanto. Y aquí van a resolver los siguientes problemas. Van a resolver estos problemas que están aquí marcados en la página de su libro.
Bien, si ya los hicieron, qué bueno, vi algunos que ya algunos los hicieron, otros no, entonces ahí les pido de favor que los hagan para para que le echen ganas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, vamos a vamos a continuar con el siguiente tema, que es caída libre. Caída libre. Entonces, la caída libre, muchachos, la caída libre, pues es un tipo de, pues es un tipo de aceleración, es un tipo de aceleración, nada más que es una aceleración vertical, es una velocidad vertical. Es cuando al momento de arrojar una piedra, cómo cae, o al momento de que un individuo caiga de un avión, cómo está cayendo. Entonces, conforme la caída se está marcando un tipo de aceleración, ¿sí? Un tipo de velocidad, tomando en cuenta claramente pues, la gravedad que, que el mundo, el planeta tiene una gravedad. Aquí vemos a qué tanto estamos de gravedad y bueno, entonces es lo que más o menos nos quiere decir la caída libre. Es una tipo de aceleración con respecto a la gravedad, pero bajo una distancia, bajo un sentido vertical, o sea, vertical, ¿verdad? Hace tiempo, bueno, el tema pasado que acabamos de ver ahorita, estábamos hablando de una velocidad horizontal, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de una velocidad o una aceleración también eh, vertical. Entonces, a ver, para poder determinar la aceleración o la distancia de la caída libre, entonces aquí tenemos las siguientes fórmulas para determinar el concepto de la caída libre. Y bueno, vamos a empezar con este ejemplo, a ver, para ir entendiendo un poco lo que es este concepto de caída libre. Entonces, nos dice que una persona deja caer una pelota de tenis desde lo alto de un edificio, calcula su velocidad y posición después de 1, 2, 3, 4 segundos, así como la velocidad con la que chocará con el piso. Bien, vamos a ver en datos nuestra velocidad inicial. Nuestra velocidad inicial, en este caso, pues son 0, ¿sí? Son 0 metros por segundo, porque la pelota cae, empieza con una velocidad. Da cuenta que la persona lo tiene agarrado y cuando lo tiene agarrado, ¿a qué velocidad está? Pues está a 0. Pero ya cuando lo suelta, entonces ahora sí va a empezar a variar la velocidad. Bien, tenemos que tomar en cuenta la gravedad del asunto, que es 1.81 metros por segundo cuadrado, que es una aceleración de caída, de aceleración vertical. El tiempo, bueno, nos está pidiendo tiempo 1, 2, 3 y 4. 4 segundos. Y la velocidad final. La velocidad final, pues la que vamos a desconocer y la que vamos a estar indagando, ¿sí? Estar calculando. Bien, de acuerdo a las fórmulas, ¿cuál de estas vamos a aplicar? Bien, tenemos, bueno, es lo que nos están pidiendo, velocidad final, ¿verdad? Puede que sea porque tenemos velocidad inicial, tenemos gravedad y tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar en este caso esta fórmula, pero necesitamos también determinar la distancia para ver en qué posición está la pelota, en qué distancia a dicho tiempo está la pelotita. Entonces, ¿qué otra fórmula vamos a utilizar para la distancia? Hay dos, ¿sí? Hay dos en este caso, pero como estamos involucrando gravedad, entonces vamos a tener que utilizar estas dos que están en medio, porque estamos utilizando tiempo y estamos utilizando gravedad. Y vemos que en esta, pues,
En esta, pues bueno, aquí se calcula lo que es la altura. La última fórmula se calcula la altura, ¿ah? Pero nosotros nos están pidiendo la posición o la distancia. Bien, entonces vamos a anotarlas. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial. Ahí está, esta es nuestra fórmula. Y distancia. Distancia, en este caso va a ser velocidad inicial por tiempo más un medio que multiplica a gravedad por tiempo al cuadrado. Por tiempo al cuadrado. Bien. Bien, entonces vamos a sustituir, en este caso, vamos a sustituir, pero bueno, fíjense una cosa, aquí en este caso, como la velocidad inicial, a ver, en este caso, como nuestra velocidad inicial es 0, todo número multiplicado por 0 nos da 0, ¿verdad? Entonces únicamente en lugar de utilizar todo esto, nada más vamos a utilizar un medio por gravedad tiempo al cuadrado. Nada más lo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando utilizamos velocidad inicial que es igual a 0, al momento de multiplicar pues nos va a dar 0. Por eso esta se va a descartar. Y únicamente vamos a utilizar un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Bien, vamos a sustituir velocidad final. ¿Sí? Velocidad final es igual. Bien, entonces tenemos, en este caso vamos al primer segundo. Vamos al primer segundo. Vamos a ver en el primer segundo. La velocidad, en el primer segundo la velocidad final se calcula de la siguiente manera. ¿Sí? Gravedad 9.81 por tiempo. ¿Cuánto tiempo? En este caso vamos a utilizar un segundo. En este caso un segundo. Un segundo. ¿Sí? Más velocidad inicial. Pues obviamente que va a ser, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, ¿verdad? Entonces, para no agregarlo, pues mejor lo multiplicamos directamente, ¿verdad? Entonces hacemos una multiplicación, pero igual, bueno, igual lo vamos a agregar, ¿verdad? Porque a lo mejor habrá alguien que no va a decir, oiga, ¿y por qué no le puso el 0? ¿Ah? Pues por lo mismo, porque pues es 0, ¿verdad? Entonces 0 más esto, pues va a dar lo mismo. Entonces 9.81 por 1, 9.81 más 0 nos va a dar 1.81. ¿Sí? En este caso, ¿qué estamos hablando? De metros por segundo. Estamos hablando de velocidad. Bien, entonces ese es con respecto al primer segundo. Y la distancia, a ver. Entonces, si la pelota estaba a 9.81 metros por segundo, ¿qué distancia o en qué posición estaba la pelotita? Entonces, vamos a hacer un medio. En este caso, un medio por 9.81. 9.81 por un segundo. Y esto es igual, ¿sí? Recuerden que el tiempo es, en este caso, el primer segundo y esto va al cuadrado. Bien, entonces hacemos las operaciones matemáticas. Entonces, 9.81 por un medio, o sea, en pocas palabras, la mitad de 9.81 nos va a dar 4.91. Si lo multiplicamos por 1 al cuadrado, pues nos va a dar lo mismo. 1 por 1, 1 por 4.91, que es la mitad de 9.81, va a ser lo mismo. ¿Sí? Igual con el uso de su calculadora lo pueden comprobar.
y les va a dar lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de, en este caso, distancia en metros. Entonces, a los 4.9, a casi a los 5 metros, la pelotita estaba a una velocidad de 9.81, ¿sí? Bien, ahora vamos a los 2 segundos. 2 segundos, velocidad final. Velocidad final, en este caso sería 9.81. 9.81 por, en este caso, por 2 segundos, ¿sí? Más, bueno, ya no le vamos a poner más 0, porque es lo mismo. Entonces, 9.81 por 2 y nos va a un total de 19.62 metros por segundo. Bien, ahora distancia. ¿En qué posición estaba la pelotita? Bien, un medio por 9.81, que es nuestra gravedad, por 2, en este caso por 2 al cuadrado. Y esto es igual a, fíjense, entonces, si al momento de multiplicar 9.81 por un medio nos da un total de 4.91, si lo multiplicamos por, en este caso, por 2, que son 4, nos da un total de 19.64. 19.64 metros. Entonces, quiere decir que, a esa distancia, a esa profundidad o a esa altura, la pelota tenía otra velocidad de 19.62 y aquí 19.64. Casi estaban en lo mismo, en la par, ¿sí? Entonces, si vamos a analizar ahora con el tiempo de 3 segundos. Ahora, en un tiempo de 3 segundos, ¿a qué velocidad estaba la pelota? Entonces, para eso nada más multiplicamos 9.81 por 3. Y nos da un total de 29.43. ¿Sí? Metros por segundo. Y distancia igual un medio por 9.81, ¿qué más? Por 3 al cuadrado, por tiempo de 3 segundos al cuadrado. Y esto es igual. Hacemos las operaciones, ¿sí? 9.81 por un medio y después multiplican 3 por al cuadrado, que son 9, nos da un total de 44.14 metros. Ok, entonces la pelota en un lapso de 3 segundos ya alcanzó una velocidad de 29.43 a una distancia de 44.14 metros. Quiere decir que el edificio pues estaba, pues a lo que vemos el edificio sí está alto, sí está alto. Bueno, bueno, pues ya los 4 segundos pues ya no la sabemos, ¿ya? ¿Sí? Velocidad final, ya no la sabemos, el mismo procedimiento. Nos voy a anotar la respuesta, que sería 39. En 4 segundos la pelota viaja a una velocidad de 39.29 metros por segundo y a una distancia de 78.48 metros. Bien, entonces bueno, cuando la pelota está a 4 segundos de caerse, alcanza una velocidad de 39.29
metros por segundo a una distancia de 78.48. Entonces, a lo mejor el edificio estaba tan alto que alcanzó dicha velocidad, ¿verdad? Dicha magnitud de aceleración o caída libre. Bien, vamos a continuar. Espero que este ejemplo les haya quedado un poquito claro. Sí, vamos a ver estos ejemplos más. Vamos a ver el número 13. Nos dice, un niño deja caer una piedra a un pozo de 20 metros de profundidad. Calcula con qué velocidad llegará al fondo si tarda 8 segundos en hacerlo. Bien, vamos a ubicar nuestros datos. Primer dato, ¿cuál es el primer dato que nos están pidiendo? Un niño deja caer una piedra a un pozo de 20 metros. Ahí tenemos el primer dato. ¿Sí? Primer dato, en este caso un pozo de 20 metros de profundidad. ¿Qué sería nuestra distancia o sería la altura? ¿Sí? Pero bueno, dice con qué velocidad llegará al fondo si tarda 8 segundos en hacerlo. Bueno, entonces, a ver, pues vamos a anotar como sea la distancia. Son 20. ¿Cómo la tengo para escribir? 20 metros. ¿Sí? Y gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado. Y luego velocidad final, pues es la que nos están pidiendo. No sabemos. Y el tiempo, pues son 8 segundos. Bien, como nos está pidiendo nada más velocidad, a ver, vamos a analizar las fórmulas. Bien, vamos a analizar las formulitas. En este caso, bien, tenemos, según el problema, pues tenemos velocidad inicial, pues que son 0, 0 segundos, porque el niño aventó esa piedra en el pozo, serían 0, entonces a lo mejor vamos a tener que determinar, pero aquí no tenemos la velocidad inicial final que nos están pidiendo, Bien, y acá, pues únicamente, aquí tenemos, en este caso, 2 gravedad, ¿sí? La altura, que a lo mejor, pues, a lo mejor vamos a tener que utilizar esta fórmula, ¿sí? El 2GH igual a este. Entonces, vamos a hacer este cálculo, bueno, esta fórmula, tenemos 2GH